Bienvenidos todos ustedes a este canal, Diego en la Lucha. ¿Qué pasaría si te dijera que estamos acercándonos peligrosamente a una línea que durante décadas nadie se atrevió a cruzar? ¿Qué pasaría si te dijera que los mecanismos de contención que evitaron una guerra directa entre las grandes potencias durante la Guerra Fría están comenzando a desaparecer uno por uno? Y más importante todavía, ¿qué pasaría si los acontecimientos que estamos viendo hoy fueran las señales de algo mucho más grande que una simple guerra regional? Porque mientras la atención del mundo se concentra en los titulares del día, detrás de la escena se está desarrollando una dinámica cada vez más inquietante. Acusaciones cruzadas, ataques que dejan decenas de muertos, amenazas militares cada vez más explícitas, discursos que hace apenas unos años habrían sido considerados impensables y sobre todo una sensación cada vez más extendida de que las famosas líneas rojas ya no existen. Durante años escuchamos que había límites que ninguna potencia nuclear se atrevería a sobrepasar. Límites que garantizaban que por más intensa que fuera una confrontación, siempre habría un punto en el que todos retrocederían. Pero hoy, observando los acontecimientos de las últimas semanas, surge una pregunta inquietante. ¿Siguen existiendo realmente esos límites? Porque cuando comienzan a aparecer ataques contra objetivos civiles, cuando altos funcionarios hablan abiertamente de destruir posiciones estratégicas de una potencia nuclear, cuando aparecen misiles capaces de transportar cargas nucleares y cuando influyentes estrategas empiezan a discutir públicamente la posibilidad de utilizar armas atómicas limitadas, quizás ya no estamos observando simplemente una guerra, quizás estemos observando el nacimiento de una crisis mucho más peligrosa. Y eso es precisamente lo que vamos a analizar hoy. Mirá este video hasta el final y recuerda darle pulgar arriba. Uno de los acontecimientos más polémicos ocurrió en Starovsk, en la República Popular de Lugansk. Según autoridades rusas, drones ucranianos atacaron una residencia estudiantil y un edificio universitario donde se encontraban decenas de jóvenes. Moscú afirma que el ataque dejó 21 estudiantes muertos y más de 60 heridos. Вам, представителям средств массовой информации, должно быть стыдно за ваших коллег. Ни слова вообще, просто ни одного слова о трагедии в Старобельске, о том, что дети погибли, что целенаправленно убили наших детей. Ни слова вообще, как будто это не существует. Ну что это такое? Это средство массовой информации? Нет. Это средство массового одурачивания. Я, кстати говоря, так посматриваю иногда, знаете, сейчас вы про Старобельск вспомнили, потому что посматриваю иногда и западные каналы, чтобы понять информационное поле, которое там складывается и которым кормят европейского, прежде всего, зрителя. Но не знаю, вы, наверное, посматриваете. Позор и кошмар. Они просто обманывают своих граждан. Las autoridades rusas sostienen además que el operativo habría sido ejecutado en varias fases. Primero, un dron impactó contra la residencia. Luego, habrían seguido otros ataques dirigidos contra quienes intentaban escapar y contra los equipos de rescate que acudieron al lugar. Desde Moscú aseguran que se trató de una acción deliberada. Sin embargo, el episodio ha tenido una repercusión internacional mucho menor que otros acontecimientos ocurridos durante el conflicto, algo que ha sido utilizado por funcionarios rusos para denunciar lo que consideran un doble estándar mediático y político por parte de Occidente. Pero mientras Rusia denunciaba este ataque, desde Kiev llegaban advertencias igualmente alarmantes. Volodymyr Zelensky afirmó que los servicios de inteligencia ucranianos disponen de información que apunta a la preparación de un nuevo ataque masivo ruso contra Ucrania. El mandatario pidió a la población permanecer alerta ante posibles bombardeos y aseguró que las defensas aéreas permanecerán operativas las 24 horas. La preocupación ucraniana no surge de la nada. Hace pocos días, Rusia lanzó una ofensiva de gran escala que, según fuentes ucranianas, incluyó decenas de misiles y centenares de drones. Entre ellos,
apareció nuevamente el misil Oreshnik, un sistema que ha generado enorme preocupación debido a su capacidad y a su potencial para transportar cargas nucleares. Cada nueva ofensiva parece ser más grande que la anterior, cada respuesta parece más contundente y cada escalón que se sube en esta escalera de escalada militar hace más difícil encontrar una salida diplomática. Pero la tensión no termina allí. La semana pasada, el ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Kęstutis Budrys, realizó declaraciones que provocaron una inmediata reacción de Moscú. El funcionario afirmó que la OTAN debería demostrar que puede atravesar las defensas de Kaliningrado y sugirió que la alianza posee capacidades suficientes para destruir instalaciones militares rusas en ese enclave estratégico ubicado entre Polonia y Lituania. La respuesta rusa fue inmediata. María Zaharova calificó esas declaraciones como una paranoia suicida. Desde el Kremlin minimizaron los comentarios, pero Vladimir Putin fue mucho más directo. El presidente ruso afirmó que Rusia posee todos los medios necesarios para responder contra cualquiera que intente atacar sus bases o su territorio. Недавно в опубликованном докладе СВР говорилось о том, что Украина направила своих операторов беспилотных систем, беспилотных летательных аппаратов на территорию Латвии. Соответственно, таким образом планирует наносить удары по территории России. Если такие запуски будут зафиксированы с нашей стороны, какой ответ мы можем ожидать? Спасибо. Все места, откуда происходит угроза, прямая, я хочу подчеркнуть, прямая военная угроза России, являются законными целями. Все чаще звучат заявления из стран Прибалтики по поводу нападения НАТО на Калининград. И вот недавно было заявление главы МИД Литвы, который сказал, что у балтийских стран НАТО есть средства, чтобы при необходимости сравнять с землей российские базы ПВО в Калининградской области. В целом, как вы считаете, может ли быть в целом такое нападение, каким будет ответ? Да, как вы сказали, у них есть средства, чтобы сравнять с землей российские базы ПВО. Да, российские базы. У Российской Федерации есть все средства сравнять с землей всех, кто попытается это сделать. Y aquí aparece uno de los aspectos más preocupantes de toda esta crisis. Kaliningrado no es una región cualquiera, se trata de uno de los puntos militares más sensibles de Europa. Una confrontación directa allí no involucraría solamente a Rusia, sino también a miembros de la OTAN. Y cuando se habla de Rusia y la OTAN enfrentándose directamente, el escenario adquiere una dimensión completamente diferente. Como si eso fuera poco, otra polémica surgió tras la caída de un dron en territorio rumano. Las autoridades de Rumania señalaron rápidamente a Rusia como responsable del incidente. Sin embargo, Putin respondió exigiendo una investigación independiente y afirmó que no existe evidencia concluyente que permita determinar el origen del aparato. El mandatario ruso recordó además varios episodios anteriores en Finlandia, Polonia y países bálticos, donde inicialmente se acusó a Moscú y posteriormente surgieron indicios de que los drones podían ser de origen ucraniano. Кто в Румынии говорит о том, что это российский дрон? Об этом заявляют многие. Многие это никто. Конкретно имена. Урсула фон дер Ляйен. Не знаю, госпожа фон дер Ляйен не была же в Румынии. Она же не исследовала останки этого дрона. Никто не может сказать, какого происхождения тот или другой летательный аппарат до тех пор, пока не проведена экспертиза этого летательного аппарата. Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии. Вот караул, русские идут, русские бьют. Потом через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, они под воздействием РЭП или еще по каким-то причинам из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали. Если нам передадут какие-то объективные данные, как когда-то мы передали, скажем, представителям американской администрации информацию, и
и остатки дронов, которые пытались поразить одну из резиденций президента Российской Федерации, мы просто передали туда для экспертиз. Пусть нам передадут, мы проведем объективное расследование, и только тогда, в этом случае, дадим оценку того, что произошло. Más allá de quién tenga razón en este caso concreto, el problema es otro. Cada incidente de este tipo incrementa el riesgo de errores de cálculo. Y en un contexto donde múltiples países armados participan directa o indirectamente en el conflicto, un solo error puede desencadenar consecuencias imprevisibles. El trabajo conjunto, constante y minucioso que han llevado a cabo nuestros estados para aplicar este documento ha permitido crear una unión de integración verdaderamente eficaz. Las valoraciones expresadas por nuestros colegas, tanto las positivas como las críticas, demuestran sin embargo de manera clara que la Unión Económica Euroasiática funciona, en general, con éxito y sigue avanzando. En este sentido, es muy importante preservar la soberanía. Rusia es, probablemente, uno de los pocos países, diría incluso que uno de los 3, que tienen posibilidades de desarrollar su propia inteligencia artificial soberana. Para ello, es necesario contar con una fórmula propia y bases propias. Pero si algo demuestra hasta qué punto se está endureciendo el discurso ruso, son las recientes declaraciones de Sergei Karaganov. Para quienes no lo conocen, Karaganov es uno de los estrategas más influyentes de Rusia y una figura respetada dentro de los círculos de pensamiento geopolítico del país. En una entrevista reciente aseguró que el conflicto actual ya no puede considerarse una guerra regional. Según su visión, el mundo se encuentra inmerso en una nueva guerra global entre Occidente y el emergente orden multipolar liderado por Eurasia. Sin embargo, lo verdaderamente impactante vino después. Karaganov sostuvo que Rusia debería considerar ataques convencionales contra objetivos militares europeos y que si eso no fuera suficiente para detener la escalada, Moscú debería contemplar incluso el uso de armas nucleares limitadas. A lo largo de este conflicto, o al menos durante los últimos 4 años, parece que siempre ha habido un dilema en Rusia. Es decir, cuando el lado de la OTAN vuelve a escalar, y la OTAN reconoció esa escalada, yo siempre recuerdo que Joe Biden dijo en su momento que enviar cazas F-16 significaría la Tercera Guerra Mundial, pero de algún modo ya hemos cruzado todas esas líneas. Para los rusos, supongo que siempre se plantea la misma elección. ¿Quieren mantener la estabilidad o arriesgarse a una guerra mundial si responden? O no responder, pero con eso dar alas al otro lado y provocar una nueva escalada. Tú has defendido la necesidad de usar armas nucleares, precisamente para restablecer su capacidad de disuasión. ¿Es así? Esta guerra ha traído muchos beneficios a Rusia. Hemos salido de nuestra inactividad, hemos recuperado nuestra alma y nuestro honor, hemos empezado a valorar a las personas que de verdad son valiosas en nuestra sociedad. Las élites meritocráticas, los académicos, los médicos, los oficiales, y el país se está volviendo más fuerte, más sano, pero por eso estamos pagando con demasiadas vidas. Así que mi consejo a mi gobierno, en este momento, es que deberíamos poner fin a esta guerra, al menos en Europa, subiendo un peldaño en la escalada. Primero atacando con armas convencionales ciertos puntos simbólicos o logísticos en suelo europeo. Nosotros, ni un centímetro de Europa, como pueden entender. Y luego, si no ceden, deberíamos continuar con ataques nucleares, relativamente masivos, ofreciendo, por supuesto, algún tipo de ultimátum. Si no ceden, bueno, algunos países de Europa deberían perecer. Esa es mi sugerencia, aunque le pido a Dios, y soy creyente, que eso no ocurra. Pero creo que esta gente ha perdido la cabeza, ha perdido el sentido de la historia. Estas élites son totalmente responsables y deberían ser castigadas. Por eso, además de muchas otras cosas, propongo que nuestra doctrina militar nuclear no se centre solo en disuadir ataques contra la propia Rusia, sino también en castigar a las élites europeas, incluso con municiones especiales que eliminen sus búnkeres. Sí, escucharon bien. Un influyente estratega ruso
planteando públicamente la posibilidad de ataques nucleares limitados contra Europa. Aunque estas declaraciones no representan oficialmente la posición del Kremlin, sí reflejan algo importante. El debate dentro de ciertos sectores rusos se está desplazando hacia posiciones mucho más radicales que las que existían al comienzo de la guerra. Y cuando esas ideas empiezan a ganar espacio dentro de círculos militares y políticos, el resto del mundo inevitablemente toma nota. Что касается заявлений европейских политиков о том, что они готовятся к войне с Россией, это бред. Делается это якобы в связи с агрессивными планами России в отношении западноевропейских стран. Это вранье. Это грубая, наглая ложь. И, как говорил Геббельс в свое время, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Именно такими стандартами такие стандарты и внедряют западные политики средства массовой информации в свою практическую ежедневную практику. В России никогда не было никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран. А трагедия, которая разворачивается на Украине, это их рук дело. Это результат их политики. Они привели к сегодняшней трагедии. А сейчас пытаются с больной головы переложить на здоровую. Показать, что это Россия агрессивна. Нет, это их политика. От первого шага, когда они обманули нас о том, что никогда не будет расширения, ни одного шага на восток якобы НАТО не сделает, до трагедии на Украине с госпереворотом, это все результат их политики. И пусть они не обманывают свой народ. Россия никогда не угрожала и не угрожает европейским странам. Все, что они делают, это только для того, чтобы продолжить конфронтацию с Россией и обосновать непомерные траты из бюджетов своих государств, залезая в карман налогоплательщику европейских государств. Por eso la pregunta central ya no es quién ganó la última batalla, quién lanzó el último misil o quién tiene razón en la última acusación. La verdadera pregunta es otra. ¿Cuántos escalones más quedan antes de que alguien cruce una línea que ya no permita volver atrás? Porque cada nuevo ataque, cada nueva amenaza, cada nuevo discurso sobre armas nucleares y cada nueva advertencia de represalias acerca al mundo a una zona extremadamente peligrosa. Tal vez todavía estemos lejos de una confrontación global, o tal vez estemos observando los primeros síntomas de una crisis histórica cuyo desenlace nadie puede predecir. Y ahora quiero conocer tu opinión. ¿Crees que estamos ante una escalada temporal que terminará siendo contenida por la diplomacia? ¿O pensás que el conflicto entre Rusia y Occidente está entrando en una fase mucho más peligrosa que podría cambiar el equilibrio mundial durante los próximos años? Te leo en los comentarios, te pido que te suscribas a este canal, actives la campana de notificaciones, le des pulgar arriba y compartas. Muchas gracias.